Bienvenidos a ¿Quién eres tú? Un espacio donde se cuentan historias reales de personas reales contadas sin filtros. Hoy nos acompaña Iván. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación. El famoso Negro Duarte. Bueno, tengo un montón de apodos. El Negro Duarte, el Oso Duarte, el Suavecito Duarte, el Vigí, el Cuije, o sea, y todos los apodos que tengo se van derivando conforme fue pasando mi vida, ¿no? Si me dicen Oso Duarte, fue cuando estuve en Cruz Azul. Iván, pues quiero agradecerte por estar aquí y quiero empezar con una pregunta. A los 12 años, el mundo se te borró. Tu mamá muere de diabetes y solo 3 meses después, tu papá muere de cirrosis. ¿Qué se siente ser un niño que tiene que enterrar a sus dos padres en menos de 90 días y quedarse solo en un barrio donde el éxito estaba prohibido? No lo entendía el por qué pasaba eso. Yo era un niño y la gente me decía, es que tu papá o tu mamá se fue al cielo, pero no lo entendía así de fácil. ¿Cuántos hermanos eran en tu familia? Somos 4 hombres y una mujer. ¿Cómo fue para ustedes emprender este camino sin ellos? ¿Cómo te sentías? Fíjate que cuando fallece mi mamá y a los 3 meses, como bien dices, muere mi papá, nos quedamos solos mi hermano Alejandro y yo. Mi hermano Miguel se fue a vivir a Acapulco, a radicar a Acapulco. Mi hermano Carlos se fue a Manzanillo y mi hermana Patricia se fue a Tijuana. Entonces viví con mi hermano Alejandro. Él tenía 15 años en ese momento y yo 12. Él es más grande 3 años entonces. Sí, yo soy el más chico. Cuéntame, ¿te acuerdas de esa primer noche en la que tenías hambre y que no había quien te sirviera un plato de comida como cuando estaban tus padres? Como tal, no me acuerdo la primera noche cómo la viví, pero sí puedo platicarte muchas noches después de eso. No tenía quien me esperara, no tenía quien me diera de comer, pero yo siempre de niño barrí camiones, lavé camiones y siempre traía para comer algo. Había para comer un pan o incluso los vecinos, ¿no? Estoy muy agradecido con una familia que se apellida Maciel Ramírez, que yo les hablaba a la hora de las 8 de la noche, los lunes, por ejemplo, de eso me acuerdo perfectamente, que el lunes a las 8 de la noche pasaba el Chavo del 8 y yo les hablaba para que me dejaran verlo, pero más que verlo era para que me dieran un taco, que me dieran un vaso de leche con un pan y siempre lo conseguía. Era la manera de subsistir el día con día de alguna forma. Sí, incluso después ellos, el papá de esa familia, don Mauro, en paz descanse, y su esposa Beatriz, también en paz descanse, él era joyero, él trabajaba en los portales y su esposa Beatriz me decía que si le llevaba yo de la comida a su esposo a las 2 de la tarde y me daba 10 pesos para el camión, me iba corriendo del Infonavit a los portales ahí del centro y me quedaba con esos 10 pesos para posteriormente poder comer o comprarme un gansito o lo que fuera, ¿no? ¿Qué te acuerdas de esa época de que tenías que hacer o que te tocó hacer en algún momento algo muy, muy intenso para, pues, comer, para sobrevivir, para los gastos, para tu día a día? Barrer camiones, lavar autobuses, de la ruta 2, la ruta 6, la ruta 9. Yo ahí crecí con los camioneros y la verdad que me siento muy orgulloso de platicar esto porque vi lo que no tenía que ver y escuché lo que no tenía que escuchar. Yo tenía entre 8 y 13, 14 años cuando yo me la pasaba con ellos, con los camioneros, y vi muchas cosas que no tenía que ver. Entonces, barría camiones, me daban un peso, hacía mandados. ¿Y qué hice? Por ejemplo, algo, pelearme en la secundaria por una torta, defender a un amigo, Saúl Morín Navarro, me acuerdo perfectamente, mi mejor amigo en la secundaria. Él era muy guapo. Él era muy galán y en la secundaria todo mundo como que lo envidiaba porque traía las mejores niñas ahí, pero yo siempre lo defendía y él me compraba una torta de chorizo y me invitaba a su casa y abría el refrigerador y me comía las salchichas, el jamón de su casa, pero siempre también él me ayudó un montón. Cuando después me corren, cuando ahí se muere mi mamá, yo estaba en segundo de secundaria, me corren, me hice muy rebelde, me peleaba y pierdo ese año. Y al siguiente año que yo debía haber estado en tercero, vuelvo a repetir segundo, no me inscribo, me pierdo, dejo un año estaba un profe, el profe Benito Hernández, y me busca y me dice que no sea tonto, que me vaya a estudiar. Esa es una parte muy interesante de cómo la gente alrededor empieza a conectar para ayudar. O sea, las cosas se van dando, ¿no? De alguna manera para, pues, no dejarte caer, porque estabas pasando por un momento muy complicado. No sé en esa adolescencia si te había caído el 20 de lo que estaba pasando, de la pérdida que habías sufrido, o simplemente te hacías un niño rebelde sin entender cómo vivías el día a día. Yo no entendía y te voy a decir que
pasó, porque también me hice rebelde. En menos de 3 años falleció mi abuelita materna, falleció mi mamá, falleció mi papá, falleció una tía hermana de mi mamá y falleció mi cuñado, el primer esposo de mi hermana. Entonces, en 3 años perdí 5 familiares directos. Cuando estabas niño, ¿tenías ya ese sueño de jugar profesionalmente al fútbol? Sí, sí, siempre. Yo es lo que hoy le digo a mis alumnos. Les digo que yo no los veo como yo, con esa pasión que yo tenía en la calle. Yo metía gol y bailaba. Yo metía gol y lo festejaba como si estuviera en un estadio. Y tengo anécdotas así. Créeme que si, por ejemplo, este podcast lo ven algún camionero, van a decir que sí era verdad. Cuando en aquellos años la base de los camiones era la central de abastos, el estacionamiento del primer andén, ahí se paraban los camiones. A veces pues no había camiones y yo me ponía a jugar con un bote. Yo era el checador ya después, pero yo de verdad me veía en un estadio. O sea, yo sí lo soñé y trabajé para vivir ese sueño. O sea, no fue tan, ay, ya jugué. No, tuvieron que pasar un montón de cosas para poder conseguir llegar a primera división. Siempre jugué fútbol, siempre, pero yo no tenía cómo ingresar a un equipo de fútbol. Yo donde me empiezo a destacar mucho es en la secundaria, en la 32 jugando fútbol, y posteriormente en la secundaria, en la técnica 51, que somos campeones municipales. Yo siendo la estrella del equipo, jugamos un estatal de secundaria y perdemos la final contra Salamanca. Muchos niños durante la infancia se empiezan a perder en las adicciones, en los vicios, pero me imagino que estuviste en ese entorno, lo viste. ¿Cómo fue para ti? Sí pasé, o sea, sí las probé, sí consumí, pero gracias a Dios el fútbol, como te lo repito, para mí fue fundamental. Yo toda la vida les he platicado a la gente que he tenido unos ángeles súper importantes en mi vida y que yo veo y que estoy con ángeles, y de repente la gente dice, este güey está loco, ¿de cuál fumó? Pero, por ejemplo, ellos creen que yo veo ángeles con alas y todo. No, ángeles yo me refiero a personas. En el lapso me encontré con mi padrino Gerardo Bisuet, el peluche, el mejor conocido. Él era taxista, él era novio de una de las chicas, estas Maciel Ramírez, de Laura. Yo le pedía dinero y me decía, lávame el taxi y te doy dinero. Todos los días le lavábamos también el taxi, mi hermano y yo. Nosotros ya vivíamos en la Nuevo México con mi abuelita. Nos íbamos caminando para lavarle el taxi y para comer. Le lavábamos el taxi, nos daba de comer, nos daba 10 pesos a mi hermano y a mí. Él me inculcó un montón el amor al fútbol y él siempre me regalaba sus camisas. Entonces, él es el primero que me empieza a acercar a equipos de fútbol. Había una liga hace muchos años. Yo tenía como unos 14, 15 años cuando empiezo a jugar en un equipo, se llamaba la Liga Los Comerciantes, y me metían a jugar, pues jugaba puro señor bien gordo y todo. Yo estaba chavito y pues más o menos le entendía el fútbol. Luego no iba y a él le pedían, oye, tráete a aquel niño que traía, pues es el que mete los goles, tráetelo. Y entonces él me fue acercando a los equipos. Pasa todo esto, entro al Cebetis, me topo con un ser maravilloso, para mí un ángel, como te lo repito, el profe Rubén Rincón Olmos, de inglés, y yo era malísimo para inglés, y dijo, vente a la selección y no vas a tener ningún problema para pasar, pero quiero que entrenes y quiero que vengas a jugar. Y de verdad que de los mejores partidos que me acuerdo en mi vida, los jugué en el Cebetis. Jugábamos un torneo, me acuerdo, jugamos contra las prepas, y un día íbamos perdiendo contra el Marcelino. Yo no me acuerdo por qué llegué tarde al Cebetis y obviamente al partido, y la gente, mis amigas, negro, ya cámbiate. Y le digo, no, yo no voy a jugar, yo tengo mucha hambre, cómprenme una torta y juego. No, pero que, digo, no, cómprenme una torta, si no, no voy a jugar, tengo mucha hambre. No, me la compraron y metí 4 goles y ganamos, no. Es la parte dura híjole, del hambre, ¿no? O sea, cómo el hambre te daba hasta no sé, esa fuerza para hacer las cosas también. Esa parte es la que a veces trato, por ejemplo, de explicarles, de decirle a mis alumnos. Hoy en día yo veo que mucha gente no tiene hambre, o sea, y yo digo hambre de la necesidad de comer, lo que es quedarte un día, 2 días sin comer, porque, por ejemplo, yo estando en el Cebetis, digo,
Sí trabajaba, lavaba camiones, pero pues había poco dinero. Mi hermano Alejandro empezaba a tatuar y si no tatuaba, no comíamos. Y cuando caía un tatuaje que él tatuaba en la casa, lo primero que hacía, decía, vamos a comprar unos hot dogs. Le cobraba por adelantado al cliente que se iba a tatuar y dije, deja, comemos y ahorita te hago el tatuaje. Ahorita esta parte que estás mencionando de esa hambre que a la gente le da, siento que al pasar de los años, y no me vas a dejar mentir, se ha perdido, o sea, la gente se ha ido haciendo más conformista por muchas razones y no quiero enfatizar en nada, pero la gente se ha ido haciendo más conformista y eso que tú mencionas, esa hambre, esa ganas de salir adelante, que no es hambre del alimento del momento, sino esa hambre de triunfar, de no querer estar en la misma posición en la que te encuentras ahorita. Falta esa motivación de las personas. Fíjate que hoy en día, nuestra generación, pues yo voy a cumplir casi ya 50 años, nosotros tenemos la culpa porque hoy en la inmediatez, al resultado, no quiero hacer nada, pero quiero tener los mejores tenis, no, al más mínimo esfuerzo quiero ganar 1 millón de pesos y es increíble. Por eso hoy en día hay tanta gente que hace programas, quieren ser youtuber, quieren ser influencer, quieren estar en OnlyFans, quieren estar todo eso porque vieron que fulano, sutano, gana millones de pesos sin hacer nada. Pero cuánto también esa gente le batalló, porque nada más vemos lo que nos pasa a la tele, ¿no? Lo que nos pasa, ay, sus carros lujosos, sus casas, pero no vieron cuánto le chingaron, o sea, nada más vemos lo bonito. Y a mí en lo personal me pasó, cuando yo llego a Cruz Azul, todo mundo vio lo que, ay, ya está en Cruz Azul, está en primera división, y nadie vio todo lo que tuve que pasar para poder llegar a primera división, ¿no? En tu barrio la gente te decía que o te veía raro al tú decir quiero llegar a ser alguien, quiero salir de esto. ¿Quiénes eran esas personas como que tú sentías que pues no creían en ti o que te decían, tú vas a seguir la misma línea de todos los que estamos? Fíjate que como todos los chicos entre 15 y 25 años que nos juntábamos en una esquina a tomarnos una cerveza, a consumir algo prohibido o simplemente nada más estar de ociosos, pensar en cómo traer unos tenis nuevos sin trabajar. Yo me juntaba y ahí, créeme, la Infonavit, había mucha gente que jugaba muy bonito fútbol, pero que jugaban, que eran buenos para jugar. Entonces a mí me humillaban, me decían, tú eres bien malo, tú no sirves para jugar. Me dediqué a entrenar, 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 entrenar. Entonces ellos, por ejemplo, yo entrenaba, no sé, a las 5 de la tarde. Un amigo me invitó a entrenar, el Diablo Solís, que lo quiero mucho. Él me invitó a entrenar con un argentino cuando yo tenía 17 años. Entonces me decían, ¿a qué vas a entrenar si tú eres bien pendejo? Digo, pues para eso voy, para que se me quite. Pero siempre me querían detener, ¿no? Y no, pues yo agarraba mi bici, pedía prestado, pedía una bici prestada, me iba en el camión y me bajaba en Los Príncipes y de ahí me iba caminando a la Deportiva Norte, que era donde nos entrenaba este señor argentino Rubén Lencina, que la verdad que también estoy muy agradecido de haberlo topado en mi vida. Para yo llegar de aquí del Infonavit a la Deportiva Norte, a estar ahí a las 7 de la mañana, ¿a qué hora me tenía que levantar? Pues yo llegaba a 6:45 de la mañana, o sea, ese era mi hambre, porque yo me iba enojado, triste, incluso a veces llorando, me hacían llorar porque me decían que no servía para jugar fútbol y me decían, ¿para qué vas a entrenar si nunca vas a ser como el Pollo, como el Barrios, como el Gullit, como el Cos, como el Papi, que eran de verdad jugadores muy buenos? Y yo dije, no, yo voy a ser mejor, estás loco. Y bueno, lo que pasa, yo te lo puedo decir aquí, ellos eran muy buenos, pero les faltaba algo, huevos, y yo los tuve. Ahí es cuando se dice y cuando es que la disciplina y las ganas se cruzan y es cuando las cosas ocurren y se llama la famosa suerte. Y eso le gana a cualquiera. Mientras seas disciplinado y tengas esa hambre y mezcles las dos cosas, No, ahí está el no resultado. más que lo que les digo yo a toda la gente, porque tal como lo acabas de decir, ese güey tuvo suerte. Yo digo, sí, nomás que la suerte se reparte a las 4 de la mañana y a veces la gente a esa hora está dormida y yo estaba despierto para vivir esa oportunidad que me estaba esperando. La verdad, o sea, yo siempre soñé y le metí, le metí, le metí, le metí. Y tú me puedes decir, chinga, pues quién te enseñó esa disciplina? ¿Quién te enseñó esa fuerza de voluntad, ese esfuerzo, ese sacrificio? La calle. La calle me lo enseñó y esos ángeles que te digo que el profe Cuco Pantoja, que te lo puedo decir, como profesor en la secundaria, yo hice segundo 3 veces. Entonces yo tenía 15,
16 años en segundo por ahí de secundaria. Y él, y te lo puedo decir, era una mierda como profesor. Pero ¿sabes qué? Hoy se lo agradezco. No, nos trataba ojete. Y hoy lo veo, me lo he encontrado en una taquería y hoy lo amo a ese cabrón. Lo amo, lo abrazo, le digo, gracias por ser así conmigo. Porque me enseñó disciplina, me enseñó el esfuerzo, me enseñó a pelear por las cosas. Así como el profe Rubén Rincón, que siempre estuvo apoyándome, diciendo, cabrón, tú puedes, toda esa fuerza que tienes, toda esa rabia, ese coraje que tienes sobre la vida porque perdiste a tus papás, enfócalo y llévalo hacia el fútbol, cabrón. Y la verdad que cuando me enfoqué, logré muchas cosas. Iván, cuando pasas todo esto, tus complicaciones, nadie creía en ti, pero no te dejaste derrotar, siempre creíste en ti, en esa hambre y en esa dedicación, y fuiste súper disciplinado y eres el claro ejemplo de que la disciplina le gana al talento. Tú mismo lo acabas de decir, había ahí en el barrio gente buenísima, pero tú fuiste más disciplinado que todos ellos y lograste llegar hasta donde no te lo imaginaste. Yo tengo mis dos hermanos más grandes, son adictos hasta hoy en día, entonces tienen 40 años adictos. De cierta manera me discriminaban, pues yo era un niño obviamente huérfano, sin mis hermanos adictos. No, mis hermanos eran bien mendigos, los dos más grandes, y de cierta manera me hacían a un lado, no me querían juntar. Pero te voy a hablar de tres amigos más que son de mi misma generación: Hugo Arredondo, el Piri Calderón y el Diablo Solís, del que te hablo, que es más chico. Pero Hugo Arredondo, el Piri Calderón y yo somos de la misma generación 77. El primero que se va a un equipo profesional, a una organización de primera división, es el Piri Calderón. Lo vienen a ver aquí, el profe Ernesto Sosa, por medio de sus contactos con el profe Nelson Sangüesa, que en ese momento era auxiliar técnico de Alberto Guerra en Tigres, nos ofrece a que nos vea, y el que más le gusta fue el Piri Calderón, y se lo llevan a Tigres. Y luego Hugo Arredondo se va a jugar a Pénjamo, a los Libertadores de Pénjamo, aquí a tercera división, y se queda. Y el Diablo Solís se queda en el Irapuato. Entonces imagínate más burla hacia mí, porque me dicen, ya ves, eres bien pendejo, eres bien malo, todos tus amigos ya están triunfando y tú no sirves para nada, dedícate a otra cosa, nunca lo vas a lograr. Y yo, pues, está bien, pero ¿qué crees? Yo me aferraba a la vida, me aferraba a mi sueño, porque yo te lo puedo decir, el fútbol me sacó de la droga, me sacó de esa colonia, me sacó de la Nuevo México. Yo quería vivir otra vida, y de verdad que el fútbol me llevó a lugares inimaginables. La verdad que cuando ya logro llegar a primera división, digo, pero primero tuve que pasar a Pénjamo. Hugo Arredondo me dice, pues vamos a Pénjamo, güey, ahí yo creo que la puedes hacer. Y voy a Pénjamo. Yo estaba en el Cebetis, tenía 17, 18 años, y sí me quedo en tercera división. Pero antes de eso pasé por el Tapatío, por el Atlas, por Querétaro. Ojo, no me quedé, iba a prueba y me corrían, y del Irapuato me corrieron 100 veces. No sirves, no engañes a tus papás, sin saber que yo no tenía papás, ¿no? Y me corrían. Voy y juego 6 meses a Pénjamo, pero no me pagan. Imagínate, ¿qué hace un niño? Bueno, ya no era un niño, ya tenía 17, 18 años, pero ¿qué hace un chavo, un adolescente, ir diario a Pénjamo, ida y vuelta, sin tener un peso? ¿Cómo le hacía? Porque hoy en día hay papás que me dicen, profe, es que no fuimos porque no teníamos para el camión. ¿Es en serio lo que me estás diciendo, que no tienes para el camión y por eso no llevaste a tu hijo a entrenar? Yo me iba diario a Pénjamo, ida y vuelta, y no tenía un peso, pero lo más grave, no tenía papás. Llegaba y no tenía que comer. ¿Cómo le hice entonces? Esas cosas yo les digo a los papás, no me puedes decir eso, porque tienes que encontrar la solución para poder apoyar a tu hijo. Si yo, sin papás, sin mis hermanos, sin nada, ¿sabes cómo me iba? Yo pedía de a peso, de a 5 pesos en el Cebetis, y luego mis amigas pinche negro, otra vez quieres 2 pesos, 5 pesos. ¿Cuándo me los vas a pagar, güey? Cuando juegue en primera división. Tan loco, cabrón, ¿cómo crees? Bueno, nadie creía en mí, pero ¿sabes qué era lo más importante? Que yo sí creía en mí. Entonces, de Pénjamo me voy a Aguascalientes. Yo entrenaba aquí con una persona que fue maravillosamente muy chingona para mí, aunque me mentaba la madre, me humillaba, me pendejeaba, pero a
final de cuentas, de verdad, no sabes cómo le agradezco que haya hecho eso con mi persona en mi vida. Me mentaba la madre, me corrí. Después fue mi entrenador en Aguascalientes, él. Estoy hablando de Ernesto Sosa, que hoy en día lo quiero mucho, lo quiero mucho. Para mí fue un gran entrenador, un gran motivador. Él tuvo esa visión. Yo era centro delantero cuando jugaba aquí en el barrio y cuando fui a prueba a Chivas, al Tapatío, al Atlas, a Celaya, al Querétaro, al León, que de todos los lugares me corrieron. Yo llegué a Aguascalientes de centro delantero y él tuvo la visión de ponerme de lateral izquierdo, de defensa. Y ya de Aguascalientes me iban a correr cuando yo estaba allá porque no jugaba. Esa era la realidad, no jugaba. Y un día el lateral izquierdo se equivoca. Estábamos jugando en Matamoros, me acuerdo perfectamente bien. Me dice, negro, ven, vas a jugar ahí de lateral izquierdo. Está bien, profe, está bien. Yo nunca había jugado en mi vida jugar de lateral izquierdo. Me pone, me dice, lo único que tienes que hacer es que ese cabrón argentino no haga nada. No, lo mordí, lo pellizqué, lo rasguñé. Creo que hice un gran trabajo. Faltaban 3, 4 fechas para que terminara el torneo de clausura. Verano le llamaban porque antes se jugaba invierno y verano y faltaban 3 partidos, los juego de titular. Juego toda la liguilla de titular en segunda división. Meto un gol en la semifinal en Durango y jugamos la final de verano porque el campeón de invierno había sido Zitácuaro. Jugamos la final de verano Gallos de Aguascalientes contra Veracruz Sporting y metí 2 goles. Esos goles que soñaba con meterlos un día a nivel profesional, me estaban esperando pacientemente para meterlos en una final. Metí 2 goles. En el primer partido de esa final ganamos 3-0. Vamos a Veracruz, perdemos 2-0, pero quedamos campeones por el marcador global 3-2. Nos enfrentamos contra Zitácuaro por el ascenso a Primera A o Liga de Expansión o como le llamen ahora. Ganamos 1-0 con gol de Hugo Reyes en Zitácuaro, en Aguascalientes, y empatamos 1-1 en Zitácuaro con gol de un gran amigo, Alejandro Corona, que después nos venden a Cruz Azul a los dos y quedamos campeones y ascendimos a Primera A con Gallos de Aguascalientes. Antes de ir a esa parte de la historia, me quiero regresar a la parte que estabas mencionando, que fuiste a varios equipos y te rechazaron. Aquí tan solo te rechazaron 100 veces. ¿Cómo te sentías de esos rechazos? El decir, bueno, ¿será que sí soy malo? ¿No será que no es lo mío el fútbol? ¿Pensaste en rendirte en estas ocasiones cuando te pateaban y te decían, aquí no? Nunca pasó en mi vida en rendirme. No quería ser uno del montón. No quería ser uno más. Y esa, te voy a decir por qué. Y no tiene nada de malo, ¿eh? Mi única alternativa de vida era o ser camionero o trabajar en la empresa Bimbo. Porque yo a los 16, 17 años formé parte de un equipo de primera fuerza de la LIFA. Y mi mejor paga en ese año fue haber jugado con el Coquis Vargas, el Yuri, Pavico Rangel, el Chato Rangel, en paz descanse. Una camada de excelentes jugadores. Y también, ¿sabes qué fue mi mejor paga ahí? Un hot dog todos los domingos. Eso me pagaban. Porque hoy en día, no sé si has oído hablar de la talacha, que se les pagan quién sé cuánto dinero. Pues en aquel entonces era un hot dog para mí. Pero fue lo mejor porque siempre tuve esa hambre de querer llegar y yo no quería ser porque ¿sabes qué pasó también? Y se me pasó comentarte. Cuando me quedo huérfano, me hice bien mendigo, bien rebelde. Me peleaba por una torta. Ahí en la calle siempre me agarraba a golpes. Me encanta agarrarme a golpes hoy en día. Hoy debo de conservar la calma porque pues no lleva a nada bueno, pero me encantaba pelearme y lo hacía por un taco, por comida. Entonces, jamás pensé en rendirme. Yo creo que esa parte me ayudó muchísimo porque bien lo dices, o sea, digo, el Piri Calderón llegó a Tigres, mi amigo Hugo a Pénjamo, luego de Pénjamo fue a la selección de México sub-20 Hugo y lo llevaron a Torreón, a Santos de Torreón y el Diablo Solís aquí. Pero déjame decirte que de esos 4 yo era el más malo, sí lo era. Técnicamente era el más malo. Para mi entender, el Diablo Solís era el mejor técnicamente y el más chico, creo que él es año 79. Le ganábamos por 2 años, pero yo creo que a los 3 les faltó lo que a mí me sobraba. Ganas, esfuerzo, voluntad, sacrificio, romperme la madre, eso me dio y me llevaron a primera división. Cuando haces ese brinco
y ves que estás ahora sí evolucionando, o sea, que ahora sí ves ese cambio, esa realidad se está acercando a tu sueño, empiezas a tener esa claridad de decir si está funcionando, todo lo que atrás venías arrastrando de gente que no creía en ti y ver que ahora sí las cosas están pasando, ¿tenías claridad de eso? Sí, sí, yo siempre creí en mí y aparte los resultados se me fueron dando, pero te digo, gracias a esta persona, al profe Ernesto Sosa, que él siempre me motivaba, siempre me humillaba, siempre quería más de mí, siempre, no, güey, no lo hiciste bien y vuélvelo a hacer y ahí estoy haciéndolo y pues le creí porque el resultado estaba siendo favorable. Yo ya en primera metí algunos goles, jugamos nada más 6 meses más en Aguascalientes y Cruz Azul nos compró a Alejandro Corona, Tomás Reyes y a mí. Los que habíamos ascendido hace un año nos venden a los tres a Cruz Azul. ¿Qué sentiste en ese momento cuando pues, llega esa oportunidad de decir, wow, ya voy a pertenecer a? Mi vida cambió completamente porque cuando yo llego nos toca vivir en el mejor hotel del país, no de México, o sea, no de la Ciudad de México, el mejor hotel del país donde ahí me tocó ver a Ana Kournikova, a Enrique Iglesias, ahí en una habitación, o sea, enfrente de mí. Entonces, imagínate un niño huérfano que andaba todo con las patas chorreadas, todo mugroso, estar a esos niveles, ¿tú crees que mi vida no iba a cambiar? Claro. ¿Cómo es precisamente cuando haces ese cambio, no, y no en lo deportivo, sino en la parte, pues acá regresar, que la gente con la que te criaste, que la gente que no creyó en ti, los que sí creyeron en ti, los de la escuela, los de la secundaria, todo ese entorno social, regresar a las chicas que les pedías 1 peso, 2 pesos para poderte ir y realmente ver ese sueño cumplido y poder decir, ahora sí te puedo ir a pagar lo que me prestaste alguna vez? Mira, cuando son cosas, cabrón, bien complicadas porque mucha gente se alegró de ver que estaba triunfando, de ver que cumplí mi sueño de estar en un equipo profesional de primera división y no cualquier equipo. O sea, estamos uno de los 4 más grandes del fútbol mexicano de toda la historia. Y yo pertenecer ahí no le cayó muy bien a mucha gente. Empezaron las envidias, empezaron la gente mala leche, empezó mi círculo más cercano, ellos pues como que no sabían qué onda, que ya estaba en primera división, porque ¿qué crees que mi círculo más cercano no le gustaba el fútbol? No sabían ni qué onda y yo les regalaba mi playera, los invitaba a comer, vamos a comer. Yo siempre que conozco a alguien o que veo a alguien, siempre lo invito a comer, siempre, siempre, siempre. Ven, vamos a comer una torta, vamos unos tacos, vamos unas quesadillas, vamos a un restaurante, vamos a un café, porque ¿sabes por qué lo hago? Porque sé lo que es tener hambre y siempre, siempre, siempre invito un taco. Eso no salió de ti, eso no cambió a pesar de las circunstancias, porque pues llega la fama, llega dinero, llega las relaciones, a todo lo que pues empiezas a conocer, un mundo completamente diferente. Tus hermanos, por ejemplo, ¿qué pasaba con ellos en esa época? Mi hermano seguía viviendo uno se fue a vivir a Manzanillo, como te lo decía al principio de la entrevista, y él vivía allá. Algunas veces fuimos a visitarlo a la playa. Mi otro hermano ya se había regresado a Irapuato, pero pues él en su onda, alcohol, su adicción. Entonces yo venía un día y me iba. Con el que siempre estuve palmo a palmo, hombro con hombro, fue con mi hermano Alejandro. Él la verdad que fue con el que crecí. Él para mí fue un padre, fue mi papá. Él siempre, siempre me guió. Y hay situaciones muy, muy padres porque él como tatuador, yo me lo llevé a que tatuara a muchos jugadores. Él tatuó a Mauro Camoranesi, campeón del mundo con Italia. Entonces, imagínate todo lo que pudimos lograr. 2 niños huérfanos tocando al cielo, ¿no? Cuando estás por primera vez en el estadio, ya jugando con ellos, volteas a las gradas y a quién buscas ver ahí. Yo vi a mis papás. Entonces, es algo así. O sea, los vi, o sea, ellos, por ejemplo, jamás me vieron jugar fútbol, ni sabían que jugaba, o sea, de niño, porque yo me acuerdo que de niño yo me salía de la casa y me iba y cuando llegaba me pegaban, o sea, entre los 8 y los 12 años que todavía no fallecían, yo me salía a jugar fútbol, pero me perdía todo el día en la calle. Entonces me decían, ¿dónde estaban? No, es que nada, pues me daban una joda, ¿sí me explico? Entonces, pero ellos nunca fueron a una cancha a verme y ese día estaban ahí. Y yo los vi, ellos no me vieron jugar
con Gallos de Aguascalientes, que la verdad, si tú me preguntas dónde me fue mejor, Gallos de Aguascalientes lo llevo en mi corazón, en mi mente. ¿Sabes lo que es, lo que se siente meter 2 goles en una final a nivel profesional? Es tocar el cielo. Yo le digo a la gente que yo he tocado el cielo 3, 4 veces, pero lo he sentido, de verdad. Y una de esas veces fue cuando metí esos goles, otra cuando me llega la convocatoria para la selección de México, otra cuando yo fui nominado al novato del año en 1999 y me entregan el premio. En la terna yo no sabía que iba a ganar, era una terna, fuimos a la cena, a la ceremonia ya con Cruz Azul y el ganador fui yo y padrísimo. Cosas muy bonitas, chingones, pero que no pudieron estar mis papás. Y por ejemplo, en la final de Cruz Azul Hidalgo contra Curtidores, fueron mis hermanos. Yo me casé un día antes de jugar esa final y él vino de Manzanillo a la boda y fue a verme. Mi hermano Alejandro, que él sí me seguía, mi hermano Alejandro fue a ver la final de segunda división cuando quedamos, él vio cuando metí los goles, me vio en la final contra Curtidores, fue a verme algunos partidos cuando salí a la banca Cruz Azul con Cruz Azul en primera división. Y dentro de todo eso, esas situaciones bien bonitas, cuando estuve en la selección de México, una revista súper importante a nivel nacional me catalogaba entre las 8 mejores promesas del fútbol mexicano. Todo eso lo tengo grabado en mi mente y tengo las revistas, tengo las fotografías, porque luego dice la gente, pinche mentiroso. No, pues ahí está todo. Yo no ocupé pagar ninguna entrevista, no ocupé pagarle a alguien porque me sacaran en una revista. Me decías que te gustaría que te recordaran no por el fútbol, sino por de dónde saliste. ¿Cuál sería el recuerdo más duro de toda esta travesía por la que pasaste, de un niño que salió de un barrio, que pasó humillaciones y que brincaste todos esos obstáculos para llegar hasta arriba? Le batallé bien cabrón. No, muchos años. Imagínate, yo empecé a ver la luz hasta los 18, 19 años. De los 12, o sea, pasaron 6, 7 años, ay cabrón, bien difíciles, bien difíciles. No tener agua, no tener luz en la casa, abrir la ventana para que la luz de la luna entrara y poder ver. Prefiero escuchar música que ver tele. Me acuerdo que mi hermano Alejandro le regalaron un Discman, una reproductora, y él sacaba los cables y puso unas bocinitas y escuchábamos música. Y me acuerdo muchísimo de eso, de cómo estábamos en el cuarto solos, abrazados para no pasar frío y escuchando música. Esos recuerdos no se me olvidan. La verdad es que pues siempre trato de que no se me olvide tampoco a mí de dónde vengo, de dónde vengo. ¿Recuerdas una canción en particular que tengas grabada de esos momentos? Sí, hay un grupo argentino, se llaman Los Rancheros. Hay una canción que se llama Los Ojos del Delfín. Puta, esa canción la amo, todos los días la pongo. Desde que la conocí, amé ese grupo y cuando conozco a alguien importante, le recomiendo ese grupo, pero me acuerdo y digo, guay, cómo la sufrí, pero hoy en día puedo decir qué chingón una vida he tenido. En algún momento de toda esta travesía, desafortunadamente tu padre falleció por cirrosis, algo que se hubiera podido evitar si las circunstancias hubieran sido otras. ¿Cargaste con coraje con él de decir, no me duraste? ¿Sabes de cuántos años falleció mi papá? De 38. Hijo. Y mi mamá de 40. Entonces, no les guardo, no, ¿cómo crees? Rencor. Al contrario, ¿sabe? Y de verdad siempre lo digo y se escucha muy feo. La gente dice, ¿cómo eres cabrón? ¿Cómo puedes decir eso? Te voy a decir, gracias a que mis papás fallecieron, soy lo que soy. Porque gracias a esa adversidad de no tener papás, tuve que salir adelante yo solito, no esperar nada de nadie. Entonces, si tú te fijas, es algo cruel. ¿Cómo? No, pero es una realidad. Hoy en día, yo soy papá, yo tengo 2 hijos, tengo un hijo de 26 y tengo un hijo de 10, que los amo a los 2 cabrones. Uno, el de 26, puta, me sacó canas verdes y el de 10 es un amor, pero yo creo que muchas veces echamos a perder a los hijos por quererles dar todo. ¿Y sabes qué frase me gusta mucho? No hay mejor ayuda que no ayudar.
Hoy en día yo agradecido de verdad con la vida, me tocó vivir esto, que me tocó vivir sin papás, pero le agradezco a la vida que me haya tocado así. Iván, si pudieras regresar a decirle al Iván Duarte de 12 años, un niño del barrio, que no se pensaba que tenía futuro, que no podría llegar lejos, que la misma gente le decía no eres bueno para el fútbol, que no tenía dinero, que tenía mucha hambre, y darte cuenta de hasta dónde llegaste, todo lo que has logrado y lo que sigues haciendo, porque sigues haciendo muchísimas cosas, ¿qué le podrías regresar a decir? ¿Sabes qué le diría? Gracias, cabrón. Gracias por ser tan aferrado. Gracias por no darte por vencido. A pesar de lo peor que hayas vivido, de no tener papás, de no tener que comer. Gracias por aferrarte. Gracias por ser perseverante. Gracias por luchar. Gracias por esforzarte. Gracias por sacrificarte. Y gracias por romperte la madre para lograr tu sueño. Eso le diría. Después de la orfandad, del éxito en la cancha y de ser una persona que cambió el destino completamente, ¿quién eres tú hoy? Yo me considero una persona exitosa porque por lo que he logrado y por lograr de dónde salir, creo que hoy lo mejor que me puede pasar en la vida es dejar un legado con mis hijos y decirles, no es por este lado, es por este otro, y que vean el esfuerzo, el sacrificio que ha hecho su papá por salir adelante y por sacarlos adelante. Yo soy divorciado 2 veces. Mi hijo Iván, aparte de trabajar, de estudiar en la normal, es taquero y él sueña con poner una taquería y le digo, tú entrégame ese título de maestro y tú y yo vamos a poner la mejor taquería de Irapuato. Iván, te agradezco mucho el abrirte, el haber contado esta historia. No me gustaría irme de aquí sin decirte que he sido un bendecido. Toda mi vida, si un día pasa que me tengo que ir de esta vida, me han inmortalizado en un montón de cosas y, por ejemplo, hoy con esta entrevista, sé que voy a estar en YouTube, he estado en un montón de entrevistas, revistas, en canciones de grupos, he salido, mis carnales de Manita de Puerco grabaron con mi escuela y estoy. La época de pandemia salí en un cortometraje de lucha libre y eso la vida me lo ha dado. Y lo que falta por grabar, ¿no? Lo que falta por venir, pues gracias a ti por la invitación y una disculpa, soy bien pinche chillón y así como me ven pinche hombre grandote y malo, de verdad tengo un corazón de pollo. La verdad cuando la gente me conoce, saben el gran ser humano que soy y está mal que te lo diga, pero realmente con mi círculo más cercano así soy, bien entregado, bien. Eso es padre, la gente no suele abrirse, la gente es muy fría, hermética. No, ¿cómo me van a ver llorar? No, eso no. Y tú al contrario, abrirte y demostrar las emociones, no cualquiera lo hace. Hay que tener muchos huevos, como tú decías, para abrirse y llorar como deben ser. Y también yo creo que sabes por qué. Es que soy así, sin filtro, de verdad. En el programa es que porque eres así, traes un personaje. No, güey, yo así soy. Este que ves, este soy, este es el día a día. Este es el Iván Duarte que jugó, el niño huérfano. Este soy yo así tal cual. Oye, que eres bien soberbio. Bueno, sí, sí lo soy. Es que eres bueno, sí lo soy. Este soy. Pero mantienes la esencia. Así es. Muchísimas gracias. No, pues gracias a ti, Henry. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te gustó, apóyanos con un like, un comentario y compartiendo nos ayuda muchísimo. Recuerda que todos cargamos algo, pero solo los valientes se atreven a soltarlo. Yo soy Henry, esto fue ¿Quién eres tú? Nos vemos en la próxima historia. Hasta luego.